A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Listo. Ya, me indican si estamos observando las diapositivas. Sí, Sí, listen. Listo, chicos, ya. Entonces, para iniciar, por favor. ¿Qué temáticas generales vamos a ver el día de hoy, chicos? Vamos a ver lo referente a dos temas en esta semana de la normativa contable. Sí, vamos a ver ya la segunda unidad. En este caso vamos a ver todo lo referente a los reglamentos, normativas que rigen para la ejecución de la contabilidad y la emisión de la información financiera. Sí, vamos a ver dos temáticas de esta clase y la siguiente vemos una temática más. En las dos temáticas vamos a observar lo siguiente, vamos a observar el organismo emisor de las normas internacionales de información financiera y el marco conceptual para la información financiera. ¿Sí? Dentro del marco conceptual para la información financiera, vamos a ver el objetivo de la información financiera, las características cualitativas de la información, la hipótesis fundamental, las hipótesis y fundamentales, las normas internacionales de información financiera y la aplicación de las NIF en el Ecuador. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de estas dos temáticas o de la normativa contable, no? El objetivo principal es llegar a conocer, una vez abordados los temas, es llegar a conocer sobre las normativas que se aplican en la contabilidad con el estudio de las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, ¿cómo es los? Ya me olvidé. Ay, madre. Las CINIF. ¿Qué es? Pues, ya me olvido, les cuento qué es la denominación de los CINIF. Son las interpretaciones de las normas internacionales de información financiera y las interpretaciones de las normas internacionales de contabilidad, para que mediante ellos se remite información financiera fiable, ¿sí? Entonces vamos a ver sobre todas estas normativas que rigen, sí, en esta temática que vamos a ver en esta semana, vamos a ver aquellas que rigen, sí, la ejecución de la ejecución de la contabilidad, de cómo se debe llevar y qué parámetros debemos seguir, ¿sí? Ahora, hay que tomar en consideración que en el portal de las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera se citan los siguientes objetivos, ¿sí? Bajo el IASC, que es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y en sus siglas en inglés es el International Accounting Standard Committee, ¿sí? Dentro de dice que se establece varios objetivos sobre las normas, sí, que vamos a ver. En este caso, en el punto A, está desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligado, que requieran información de alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y en otros tipos de información financiera para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo y a otros usuarios a tomar decisiones económicas. Ese es el objetivo de que se haya planteado estas normas mencionadas anteriormente por el IASB. ¿Sí? También otro de los objetivos del IASB es promover el uso y la aplicación rigurosa de las normas, ¿sí? Y es cumplir con los objetivos asociados, tanto a la literal A como a la literal B, pero tomando en consideración cuando sea necesario las necesidades especiales de cada una de las entidades, en este caso de las pequeñas, medianas y de economías emergentes. Sí, tomando en consideración que todas las empresas aplican estas normativas, ¿no? Sobre todo aquellas que llevan contabilidad. Y como literal, como último literal o literal D, el objetivo es llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las normas internacionales de contabilidad y aquellas que también son normas internacionales de información financiera, hacia la solución de la alta calidad, ¿sí? Es decir, tomar en consideración tanto normativas internas
¿sí? Tipo, normas país a las normas internacionales aplicadas por este organismo emisor de las diferentes normativas que es el IASB, ¿sí? El organismo emisor de las normas internacionales de información financiera en el año de 1973, los representantes de los profesionales en contabilidad, por ejemplo, de países como Alemania, Australia, Canadá, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México, Reino Unido y Estados Unidos, ellos llegaron a constituir un comité, ¿sí? En necesidad, obviamente, de buscar de carácter profesional y un ámbito mundial independiente para poder generar o emitir ciertas reglas, normas que se puedan regir para la ejecución de la contabilidad. ¿Sí? Dentro del cómo es el comité que se generó con estos países, ¿sí? Este surgió prácticamente para poder llegar a emitir un conjunto de normas, ¿no? En las cuales son basadas o se deben manejar para la contabilidad, ¿no? Estas normas se las conoce como las International Accounting Standard, que son las IAS, que traducidas al español se llaman normas internacionales de contabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿para qué fueron creadas estas normas? Y sobre todo, ¿para qué? Para que pueda favorecer a la armonización de los datos, a su comparabilidad, ¿sí? De la información. Entonces, en pocas palabras, el organismo emisor de las normas internacionales de información financiera, pues, sí, se creó con la finalidad de emitir un conjunto de normas que afiancen, ¿sí? Que afiancen sobre todo la remisión de información en las cuales genere una armonización de datos y la comparabilidad de la misma. Ahora, en 1973 se llegó a unir este grupo de países con sus representantes profesionales en la contabilidad y desarrollar las normas, ¿no? Que se les conoce como las IASC. Pero, sí, posteriormente, en el año 2001, se crearon o se fue reestructurando estas normativas, ¿no? Igual el International Accounting Standard Board, ¿sí? O el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad generó o fue el encargado de crear, ¿sí? O modificar las normas mencionadas anteriormente, que son las normas internacionales de contabilidad, y crear las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Ahora, ¿cómo fue el proceso? En el caso de las normas internacionales de contabilidad, se generaron, obviamente, y se las viene cumpliendo desde 1973, pero en el 2001 se modifican y ya no se denominan como les acabé de mencionar, que son las NIF, sino las conocidas NIF. ¿Sí? Del 2001 para adelante se vienen sustituyendo ciertas normas internacionales de contabilidad por las normas internacionales de información financiera. Pero ¿cuándo empezó su aplicación? Su aplicación empieza desde el año 2010, ¿sí? Igual, el International Accounting Standard Board, ¿sí? Ellos generan información en relación a que se aplique en el mundo, ¿no? Que se aplique en el mundo de la contabilidad, en donde que se genere información financiera, pues tendrán que ser aplicadas estas normativas, ¿sí? El IASB es el único organismo profesional que es el responsable de emitir las normas. ¿Sí? Este está formado por 16 profesionales, en los cuales dedican su tiempo a la investigación, al desarrollo de las normativas internacionales. Ellos o sea, tienen conocimientos referentes a a todo lo que se relaciona o tiene vínculo con la información financiera, ¿no? Ahora, para poder definir cuáles son las normativas que rigen en la actualidad a
a nuestra asignatura, o se puede decir a nuestra ciencia, que es la contabilidad, sí, se debe entender el marco conceptual para la información financiera. En este marco conceptual para la información financiera fue emitido, como les mencionaba, por el IASB 2001 y adoptada en el 2010, sí, a partir del 2010. Ahora, esta información está basada o se basa o se refiere a los estados financieros que se deben preparar por una entidad y que estos sean remitidos de manera fiable. Obviamente, de esta información requieren muchísimos usuarios, ¿no? Requieren muchos usuarios. Nosotros ya habíamos visto que de la información financiera se alimentan los usuarios tanto internos como externos. Pero estas normas son aplicadas para que no solo ¿sí? la información financiera sea utilizada por usuarios internos y externos próximos, sino para usuarios externos, incluso de diferentes países, pues las normas están creadas para que sean tomadas en consideración y su base contable o su base financiera sea elaborada de manera similar. ¿Sí? Lo que puede generar diferencia entre la presentación de un estado financiero de un país hacia otro, lo único que difiere es el idioma y la moneda. Sí, el resto tienen que ser en similares condiciones presentadas por el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la información financiera? El objetivo de la información financiera tiene el propósito de proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Sí. El objetivo de la información financiera prácticamente se refiere a todo lo que se vincula a la información financiera y cómo considerar dichas normas para que se pueda tomar decisiones acertadas, ¿no? Ahora, también estas decisiones conllevan, por ejemplo, en la mayoría de empresas conllevan a la compra, a la venta, a mantener el patrimonio, a generar proporción en sus recursos, generar incluso para poder obtener financiamiento de entidades que se dedican a este tipo de actividades o de servicios, que es el financiamiento y otras formas de crédito, ¿sí? Entonces, prácticamente esta información es bastante esencial tomar en consideración o ejecutarla bajo el marco conceptual de la información financiera. Ahora, ¿qué características tiene la información financiera o qué características debe considerarse, ¿sí? dentro de la contabilidad para cumplir con la información que sea comparable, verificable, oportuna y comprensible? Es que tiene que tener las características que les acabo de mencionar. En este caso, primero, tiene que tener una característica de cualidad, ¿sí? o cualitativa que sea fundamental y una característica cualitativa de mejora. Dentro de las cualitativas fundamentales tenemos la relevancia y la representación fiel. ¿Qué quiere decir la relevancia? Es que la información financiera sea importante para el usuario, que tiene que ser capaz de influenciar en las decisiones que tome dicho usuario. ¿Sí? Es la importancia prácticamente la relevancia. La representación fiel es que todos los informes financieros lleguen a presentar información que represente todos los fenómenos económicos, sean en palabras o números que se hayan desarrollado dentro de una empresa, ¿sí? Y que esta información financiera sea representada por la fidelidad o deben ser fiel, deben ser completa, neutral y libre de errores. Sí, en el caso de las características cualitativas de mejora, en cambio tenemos la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Sí, en el caso de la comparabilidad hay que tomar en consideración que las normas internacionales de información financiera fueron creadas para que se hable en un mismo lenguaje en el mundo.
¿sí? En relación a la información financiera. Entonces, dice este marco conceptual genera una comparabilidad, ¿sí? Bajo las características de comparabilidad, es decir, que la información sobre una entidad se informa, es útil y si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades, ¿sí? Es decir, que debe permitir que una vez presentado su informe financiero pueda ser comparable, no solo con información propia, sino también incluso comparando la información con otras empresas. La verificabilidad, en cambio, esta es donde que asegura a los usuarios, que la información sea fiel, ¿sí? Y que sea remitida de todos los fenómenos económicos que presente, ¿sí? Dentro de la empresa. La verificación puede ser directa o indirecta. En el caso de la verificación directa significa comprobar un importe u otra representación mediante la observación, como por ejemplo la constatación física de inventarios. Sí, y la segunda, que es la indirecta, en cambio se debe comprobar las variables de un modelo, ¿no? Generar un recálculo en el resultado utilizado y sobre todo utilizando la misma metodología. En el caso de un ejemplo de verificabilidad, tiene que ser bajo, por ejemplo, algún modelo, una fórmula o una técnica, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el importe del inventario comprobando con variables, es decir, puede ser cantidades y costos, ¿sí? Chicos, regálenme solo un segundito, por favor, ¿ya? Ahí sí. Dice, ¿en dónde me quedé? En la verificabilidad, ¿no es cierto? Les estaba terminando de mencionar. Entonces, dentro de esta característica, les decía que asegura que los usuarios, sí, obtengan o generen información fielmente bajo las normas, ¿no? De todos los fenómenos económicos. Esta puede ser directa e indirecta. La directa, por ejemplo, es... por ejemplo, una constatación física de inventario, una indirecta puede ser incluso verificar el importe del inventario comprobando ciertas variables, entre ellas las cantidades y los costos. ¿Sí? Otra característica cualitativa de mejora es la oportunidad, es decir, que la información tiene que presentarse a tiempo, ¿sí? Capaz incluso de que esta información influya en las decisiones que tomen los usuarios, ¿sí? Generalmente también... la información no debe ser muy desactualizada porque no es muy útil, ¿sí? Sino que tiene que ser prácticamente desarrollada en el momento en que se requiere de dicha información. No puede ser atrasada la información, ¿no? Por eso tiene que ser oportuna. Tiene que tener una comprensibilidad, es decir, tiene que ser clara, tiene que ser concisa. Es decir, su clasificación, caracterización y presentación de la información tiene que ser lo más prolija posible. ¿Sí? Ya. Sigamos. Dentro del marco conceptual para la información financiera, hay que tomar en consideración de que no se pueden aplicar las normas si no hay un negocio en marcha, ¿sí? Es por eso que habla de las hipótesis fundamentales dentro del marco conceptual para la normativa o para la información financiera, ¿sí? La hipótesis de negocio en marcha es que cuando se elaboran los estados financieros, ¿sí? Se supone o tiene que haber un supuesto de que va a existir una continuidad de las operaciones de la entidad. ¿Sí? Es decir, que nunca pare de generar operacionalidad la información. Entonces, esa es la hipótesis de negocio en marcha, tomando en consideración de que se elaboran estados financieros, pero para que sean utilizados en los años próximos en los ejercicios económicos próximos. ¿Sí? Tomando en consideración de que va a seguir generando operacionalidad las entidades, ¿sí? Ahora, dentro de la hipótesis del negocio en marcha,
¿sí? Hay que tomar en consideración que prácticamente cuando la base del negocio, ¿sí? Cuando la base del negocio en marcha se prepara sobre una base de normativas, tiene que revelar el hecho, tiene que revelar la base alternativa que ha sido utilizada en su lugar y revelar también el por qué la entidad no es considerada como negocio en marcha. ¿Cuándo se suscita esto? Cuando la base del negocio en marcha no es utilizada, ¿sí? No es utilizada o se prepara sobre una base diferente. Sí, tomando en consideración que no se genera una hipótesis, ahí se revela estos tres parámetros. En el caso de los elementos de los estados financieros, tenemos los elementos que son relacionados a la medida de la situación financiera y los relacionados a la medida del rendimiento. Tomemos en consideración, sí, que dentro de los estados financieros que mencionan las NIF están 4 más unas notas aclaratorias y explicativas, pero la información financiera, sí, que se refleja y que es de suma importancia son dos, la de situación financiera y la de los resultados integral. Los elementos que se relacionan con la medida de la situación financiera es el activo, el pasivo y el patrimonio. Y mientras que dentro de los elementos relacionados con la medida del rendimiento están los ingresos y los gastos. ¿Sí? Dentro del marco conceptual se debe definir a los elementos de los estados financieros. Los que están relacionados con la situación financiera, decíamos que estaba el activo, pasivo, patrimonio. Hay que entender qué significa cada uno de ellos. ¿Qué es el activo? El activo no es más que los recursos controlados por la entidad como resultados de sucesos pasados, ¿sí? Obviamente obteniendo o esperando obtener en el futuro beneficios económicos. ¿Qué es el pasivo? El pasivo son las obligaciones presentes de la entidad surgidas a raíz de sucesos pasados y las cuales al vencimiento pues, deben ser canceladas, ¿no? Y el patrimonio es el activo menos el pasivo o deducidos todos sus pasivos. En el caso de los elementos que se relacionan con una medida del rendimiento, es decir, generar utilidad o generar beneficios para sí misma, están los ingresos y los gastos. En el caso de los ingresos, son todos aquellos incrementos en los beneficios económicos. ¿Sí? Son todos los incrementos en los beneficios económicos. Por ejemplo, aquí podemos tomar en consideración cuando se incrementan los valores de los activos, ¿sí? Cuando se generan decrementos en los pasivos o cuando sus resultados están dados en aumentos del patrimonio, ¿no? Es decir, que se incremente el patrimonio, puede ser por utilidad. Y en el caso de los gastos, en cambio, son los decrementos, en cambio, en los beneficios económicos, es decir, que se reducen, ¿sí? Producidos a lo largo de un periodo económico prácticamente son representados por las salidas o las disminuciones de los valores del activo, ¿sí? Y en este caso, estos dos pueden generar su relación, pueden generar el resultado, ¿no? Que es reflejado en el estado de resultados integral. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Como les había mencionado, entre ellos tenemos el activo, el pasivo, ¿sí? Y el ingreso y el gasto. Yo les había mencionado entre ellos el activo, el pasivo y el patrimonio. Pero el patrimonio no tiene criterios de reconocimiento, ya que solo se lo obtiene de la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Sí? El reconocimiento es entendido como el proceso, ¿sí? En el cual un estado de situación financiera o un estado de resultados, parte, ¿sí? De una definición en la cual se satisface todos los criterios, ¿sí? Se satisface todos los criterios de reconocimiento. En el caso de los activos, ¿cuál es el criterio de reconocimiento o cómo se le puede denotar si es un activo? Sí, es cuando sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad. Ahí son activos. ¿Cuándo se le reconoce también como activo? Cuando el costo o valor que puede ser medido debe ser con fiabilidad. Y el activo también debe ser controlado por la entidad.
Aquí les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿sí? Antes, cuando nosotros veíamos contabilidad, nos decían, ¿qué es el activo? Son todos los bienes que tiene la empresa, ¿sí? Y bajo las normas internacionales de información financiera se ha denotado que no son todos los bienes que posee la empresa o que son de propiedad de la empresa, tomando en consideración que en la actualidad las empresas se manejan bajo el criterio de financiamiento, ¿sí? Entonces, se lo considera que todo activo es aquellos bienes que están siendo controlados por la entidad, que sus costos puedan ser medidos con fiabilidad y que sea probable que se obtenga beneficios económicos, ¿sí? Por eso se dice que el activo es bienes controlados por la entidad de sucesos pasados, ¿sí? Con beneficio en el futuro. Para ello, les decía que les iba a dar un ejemplo, ¿no? En el caso del activo, a veces nosotros adquirimos bienes. Adquirimos, pero todavía dichos bienes no son totalmente pagados. En el ejemplo voy a suponer que tengo un vehículo, el vehículo que me ayuda para distribuir, un vehículo que me ayuda para poder movilizar las mercaderías, ¿sí? Entonces, ese activo yo lo adquirí con un compromiso o con una obligación en una concesionaria, ¿sí? Ahora, antes se les llamaba al activo, son todos los bienes que posee la empresa, ¿sí? En este caso, si yo les pongo que el activo mío es un vehículo, el cual no lo he comprado en su totalidad porque todavía tengo que pagar cierto valor por crédito que me han dejado, ¿sí? En el caso de este activo, yo lo utilizo, yo ¿cómo es? Lo genero uso dentro de la empresa, pero no es mío, solo lo controlo. ¿Por qué no es mío? Porque no he terminado de pagar. En el caso de que no pagara las cuotas a su vencimiento por lo pactado con la concesionaria, en ese caso el vehículo a mí me lo retirarían, ¿no es cierto? En ese caso, chicos, si me retirarían, solo deja de estar bajo mi control, pero en conclusión, nunca fue mío. ¿Cuándo iba a ser mío? Cuando hubiese pagado la totalidad de la deuda. Entonces, por eso se han cambiado los criterios de reconocimiento de estas partidas, ¿no? De estos grupos, de tanto del estado financiero como del estado de resultados. En el caso de los pasivos, en cambio, dice que para reconocerlos como tal, se debe generar criterios como la obligación presente, para cuyo pago se requiera se requiera la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos. ¿Sí? Pasivos también son reconocidos cuando la cuantía del desembolso puede ser medida con fiabilidad. En el caso de los ingresos, aquí les mencionaba que patrimonio no, porque patrimonio no se le necesita un criterio de reconocimiento, tomando en consideración que solo es la diferencia entre el activo y el pasivo. Y en el caso de los ingresos, en cambio, se lo reconoce cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un incremento en el activo y un decremento en los pasivos. El importe puede medirse con fiabilidad. Y en el caso de los gastos, en cambio, es cuando ha surgido un decremento, es decir, una disminución en los beneficios económicos futuros relacionado con un decremento en los activos o incremento en los pasivos, ¿sí? El importe puede ser medido con fiabilidad. Los conceptos de medición de los elementos de los estados financieros. A ver, entonces, ¿a qué se refiere la medición de los elementos de los estados financieros, chicos? En el caso de la medición de los elementos, tenemos la medición bajo el costo histórico, bajo el valor presente, valor realizable y el costo corriente. ¿Sí? Estas son las 4 bases de medición. ¿Cuándo es el costo histórico o a qué se refiere el costo histórico? Cuando son importes, si son importes pagados en un valor razonable en contra la partida de lo entregado, ¿sí? Pero de valores que se generaron en hechos pasados, ¿sí? Con valores. Por ejemplo, vamos a suponer que un bien cuesta en la actualidad $1, ¿sí? Estoy solo poniendo ejemplos, pero hace 2 meses o 3 meses atrás costaba
70 centavos. ¿Sí? Entonces, ahí están las bases de medición. Cuando es costo histórico, significa que tenía que registrar a 70 centavos. Si mido los elementos, ¿sí? Sea el activo, pasivo, patrimonio, ingreso o egreso, mido en costo histórico, tendría que medir a los 7 que estuvo anteriormente. Sí, a eso se refiere. Pero en la actualidad o a valor presente es en cambio cuando se registran partidas, pero al valor actual. En este caso sería a $1, ¿sí? Y el valor realizable, en cambio, son aquellos registrados, valores registrados contablemente con el importe del efectivo y otras partidas en el momento presente por la venta no forzada de los mismos. ¿A qué se refiere esto, en cambio? Que en ese momento también se paga, es a un valor presente, dice, sino a lo que está, pero que la venta no sea forzada, es decir, que no se genere descuentos, que no se genere ciertas deducciones a dicho valor. Entonces ahí se genera a un valor realizable, ¿sí? Y el costo corriente, en cambio, es cuando se registra contablemente por un importe, asimismo que debería pagarse por un valor actual al activo u otro equivalente. Es decir, algo comparando con algo más, es un costo corriente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo me compro un bien que cuesta $1, ¿sí? Pero vienen y me dan un bien, me regalan un bien similar al que compré anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué valor yo le pongo? ¿A un valor histórico? No. ¿A un valor presente? No. ¿A un valor realizable? No. ¿A un costo corriente? Sí lo registro a costo corriente. ¿Por qué? Porque tengo algo con que comparar y le puedo dar dicho valor según el estado del bien. Entonces, eso es un costo corriente. Sí, el valor realizable, en cambio, se refiere, repito, a los descuentos, deducciones que se puedan realizar. El valor presente es al valor actual. El costo histórico, en cambio, es a un valor pasado. No sé si ahí fui más clara, chicos, con las bases de medición. Si tienen alguna pregunta, me la dicen, por favor. Chicos. Ya, dentro de las normas internacionales de información financiera, no sé si estoy con el micrófono apagado, que no me dan respuesta. Las normas internacionales de información financiera, ahora sí ya llegamos a las normas que están emitidas. Dentro de ellas tenemos, sí, el conjunto de normas emitidas por las IASB, que es el Comité de Normas Internacionales, sí. Este comité han emitido diferentes normas, entre ellas tenemos las normas internacionales de información financiera, que en este caso son 17 que están vigentes, las normas internacionales de contabilidad, que son un número de 41 normas. También tenemos las interpretaciones del del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, denominadas como CINIF. Sí, entre ellas tenemos 21 normas y tenemos también las interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad, SIC, ¿sí? Que tenemos entre ellas 32, pero ahora, con ello no quiero decir, chicos, que todos estén vigentes. Tomando en consideración, o sea, están en la actualidad son ese número, ¿no? Pero algunas de ellas ya se han derogado. ¿Cómo se han derogado? Por ejemplo, en el caso de las NIC, de las normas internacionales de contabilidad del literal B, por ejemplo, ahorita ya de las 41, no todas están en vigencia, ¿sí? O estuvieron en vigencia hasta el 2018, en algunos casos hasta el 2019, en algunos otros casos. ¿Por qué? Porque se fueron creando o sustituyendo esas normas por las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Por ejemplo, la NIC 11, la NIC 18, la CINIF 31, la 15, la 18 y la SIG 31 fueron sustituidas. ¿Por quién fueron sustituidas? Fueron sustituidas por la NIF 15, por ejemplo. En el caso de la NIC 17, sí, de la NIC 17, en cambio, esta fue sustituida por la NIF 16.
¿sí? Entonces, así se fue generando cambios mientras fueron actualizando. Yo les mencioné desde un inicio que el organismo, del organismo que se generan o que indica cuáles son las normas internacionales de información financiera, ellos en 1973 habían elaborado unas primeras normas, que eran las normas internacionales de contabilidad, las cuales estuvieron en vigencia más o menos hasta el 2001, todas las 41. De ahí fueron sustituyéndose porque fue reestructurada esta normativa, ¿sí? En el 2001 fueron reestructuradas y fueron creadas las normas internacionales de información financiera, mismas que en el 2010 fueron ya puestas en práctica. Sí, eso les había mencionado. Ya. ¿Cuándo fueron aplicadas las normas internacionales de información financiera en el Ecuador, chicos? Fueron puestas en práctica a partir del 2010. ¿Sí? A partir del 2010. Sí, es decir, desde esa fecha no todas las compañías, empresas, sociedades obligadas a llevar contabilidad tuvieron que realizar la transición a las normas internacionales de información financiera. Solo fueron algunas, sí, que tuvieron que estar sujetas a estas normativas. Entre ellas estaban las compañías y los antes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como las compañías que ejercen actividades de auditoría externa. Sí, con ellas empezaron. En el año de 2010 tuvieron que empezar con la transición hacia las normas internacionales de información financiera. Es decir, que el año 2009 que emitieron el último estado financiero no bajo estas normativas, tuvieron que transformarles sus datos a las normas internacionales de información financiera y remitir para que el 1 de enero ya empiece a manejarse bajo esas normas. Sí, ahí hicieron la transición del año 2009 al 2010, estas que les acabé de mencionar. En el grupo 2, a partir del 1 de enero del 2011, empezaron ya a utilizar las NIF como tal, ¿sí? Las compañías que tenían activos totales iguales o superiores a los 4 millones de dólares. Al 31 de diciembre del 2007, ¿sí? Aquellas que tuvieron ingresos activos totales iguales o superiores a los 4 millones con fecha desde el 31 de diciembre en adelante, ellas ya debían haber estado tomadas en consideración para la aplicación de las NIF. Igual las compañías holding o tenedoras de acciones, las que voluntariamente hubieran conformado grupos empresariales, las compañías de economía mixta, las que estaban bajo la forma jurídica de la sociedad constituida por el Estado y entidades del sector público, las sucursales y compañías extranjeras y otras empresas extranjeras, ¿sí? Tanto estatales como preestatales, sean privadas o mixtas, estas ya estaban igual regidas a partir del 2011 por las normas internacionales de información financiera. Igual su transición se la hace desde el periodo 2010, ¿sí? Desde el periodo 2010 tuvo que hacer la transición. Igual en el 2012 también ya estuvo inmersa el último grupo, que entre ellas están todas aquellas compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. Entre ellas están las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Ellas a partir del 2012 hicieron su transición, o desde el 1 de enero del 2012 empezaron su aplicación y su transición se hizo del año 2011. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. Ya, a modo de cierre, se plantea la siguiente conclusión. En conclusión, chicos, las normativas se deben aplicar en el marco conceptual de la contabilidad, tomando en consideración qué normas, las NIF, las NIG, las CINIF, las SIG, mismas que ayudarán a canalizar y a llegar al usuario con información financiera confiable, verídica y exacta, permitiendo que se pueda tomar acciones pertinentes en las entidades. ¿Sí? Entonces las normativas son muy importantes porque ellas me van a parametrizar o a direccionar el manejo de la contabilidad. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. No, Lice. ¿Ya? ¿Seguros?
Sí, Luis. Voy a volver a compartir pantalla con ustedes. Ay, no sé ni dónde estoy, acá estoy. Ay, no, pues. Ya di clic mal. Esperen un ratito. Ay. Si ven que no sé ni en qué horario me encuentro, creo yo. Híbrido. Ya, ahí sí. Agualongo Mayra. Presente. Ya déjenme ponerles a ustedes también en la pantallita, porque si no, si estoy compartiendo. No, Lice. Con razón, pues, con razón que no me salen en la pantalla. Sí. Perdón, yo pensé que sí estaban en la pantallita. Ya, ahí sí vamos. Agualongo Mayra, ¿sí está? No, Presente, Lice. ya, sí está. Prenda la cámara, por favor. Hoy día han permanecido toditos con las cámaras apagadas. Sí. Y la verdad es que ni les reclamé porque no quise morirme de las iras con este dolor que tengo de cabeza, ni siquiera mejor les mencioné. Pero por favor, por lo menos en el momento que tomo lista, prendan las cámaras. Aguinaga Adela. Presente. Ya, Adela. Andrade Camila, perdón. Presente. Ya. Azogue Lilia. Presente. Ya, Lilia sí permanecido toda la clase con la cámara prendida. Bastidas Araceli. Caluña Teresa. Cedeño Isaac. Presente. Ya Isaac Córdoba Cecilia. Presente, Inge. ¿Dónde está Cecilia? Cecilia también ha permanecido con la cámara prendida. Farinango Cassandra. Es la compañera que tuvo que retirarse, ¿no? Sí. Sí, ayúdenme a verificar. Sí, Liz. ¿Ella era? Sí, Sí. Gavilanes Lisbeth. Guamán Denis. Presente. ¿Dónde está Denis? Presente. Steven. Allá. También estaba con la cámara prendida. Hurtado Andy. Ah, no, ya me salté. Guarochico Jenny. Jenny. Sí, Presente. a ratos nomás prendió la cámara. Hurtado Andy. Presente. Sí, yo de todos me doy cuenta, aunque estoy con dolor de cabeza también, pero sí me doy cuenta. Maicincho Doménica. Presente. Ya, Doménica. Para la próxima clase, por favor, mantener la cámara prendida. Milan Neisser. Buenas tardes, dicen presente. Ya, para variar, Neisser ni siquiera me muestra la carita. Monar Stephanie. Presente, Inge. No, y Stephanie sí permanece toda la clase prendida, la cámara. Hasta le veo que también se muere de sueño a ratitos. Ya, Moreno Anderson. Presente, Inge. Ya también otro que permanece con la cámara prendida. Por eso me salen en la pantalla cuando prenden las cámaras. Ordóñez Francisco. Presente, Inge. Ya, Francisco no ha permanecido con la cámara prendida. Recién prende. Orejuela Giancarlos. Presente. Y el que sabe ser el más preguntón hoy día ha estado, pero súper callado. Francisco. Estoy enfermo. También. Orejuela Sí. Giancarlos ya me dio respuesta. Peña Brian. Te les he pasado la enfermedad hoy día yo. Peña Brian. No ve, la compañera también se fue enfermita. Quijano Samira. Presente, Liz.
Ya. Guille, Natalie. Presente. Presente, Inge. Ya. Ya, Natalie. Para la próxima, mantener prendida la cámara. Ramírez, Scarlett. Buenas tardes, Inge. Presente. Redroban, Joel. Presente. Ya le vi Joel. Reynoso, Marilyn. Buenas tardes, dicen presente. Buenas tardes. Tubón, Dayana. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. ¿Y tú qué eres, Rosa? Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ya, listo, chicos. A ver, hoy día que he visto con ustedes los organismos emisores de las normas internacionales y el marco conceptual. Ya. Listo, chicos. Entonces hasta aquí me quedo ya.